Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador el 1 de junio del 2019. Desde entonces, su popularidad ha aumentado como espuma, sobre todo desde marzo del 2022, fecha en que decretó un estado de excepción como política de seguridad para controlar la violencia desatada en el país. La medida funcionó, ya que logró reducir los homicidios desde que se puso en marcha el plan. Sin embargo, han comenzado a salir a la luz todos aquellos aspectos que debido a la mano dura están causando efectos negativos en la población salvadoreña. Aquí enumeramos 5 consecuencias del régimen de excepción salvadoreño. Bukele instauró en El Salvador el 27 de marzo del 2022 un estado de excepción para poder realizar detenciones masivas y hacerle frente a lo que él llama contra las pandillas. En particular contra los Maras Salvatruchas y Barrio 18, los dos principales grupos criminales del país. Un estado de excepción es un momento en el que el gobierno central, con aprobación de los congresos, decreta la suspensión de algunos derechos individuales y colectivos, como el derecho de tránsito y de libertad de expresión. Todo esto para hacerle frente a una situación que se considera de peligro nacional. El ministro de Seguridad del país comunicó que hasta julio del 2023 se han capturado a poco más de 70,000 personas, que de acuerdo con estimaciones de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, unas 30,000 personas no tendrían absolutamente nada que ver con grupos criminales. Todos los detenidos se encuentran recluidos en diferentes prisiones, principalmente en la recién construida megacárcel de Izalco, que alberga a 40,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción. En ellas, los reclusos viven bajo condiciones inhumanas, además de estar sometidos a torturas continuas, hecho que ha llevado a la muerte a cientos de personas, pues el análisis de algunos cuerpos tienen como denominador común hematomas y marcas de asesinato. No se conocen cifras exactas de las personas fallecidas bajo la custodia del Estado, ya que no hay registro en el gobierno. Sin embargo, tan solo a las puertas de Socorro Jurídico han llegado 300 personas denunciando la muerte de un familiar en las cárceles, y según sus estimaciones, el 92% de ellas serían de inocentes, como se lo ha dicho la ONG al portal Infobae. El medio de comunicación El Faro ha publicado una investigación que evidenció las condiciones en las que bebés de las entonces mujeres embarazadas detenidas por el régimen de excepción vivían dentro de las cárceles. Debido al hacinamiento, los bebés se contagiaron de escabiosis, o también conocida como sarna humana. Las madres tuvieron que improvisar, y para reducir el llanto provocado por el ardor de las ronchas, ellas trituraban las pocas pastillas que podían conseguir de contrabando, para después mezclar el polvo con cremas y así untárselas en el cuerpo de los pequeños. Una de las mujeres, al salir de la cárcel de Izalco, explicó que al menos pudo contar a 30 con escabiosis. Ninguno de los pequeños que ha tenido que vivir en las cárceles bajo el régimen de excepción se benefició de la ley Nacer con Cariño, promovida por el presidente Bukele meses atrás para asegurar que ningún bebé sufriera las consecuencias de nacer en un país lleno de desigualdad y miseria. Durante la última semana de julio, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma a la ley contra el crimen organizado, que busca, entre otras cosas, realizar juicios colectivos. La medida llevaría de golpe hasta 500 personas a un solo juicio, imputándoles, por ejemplo, el delito de crimen organizado o asociación ilícita a todos juntos. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han señalado que los juicios colectivos vulneran la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, además de olvidar la importancia que tiene para la justicia el realizar juicios que analicen caso por caso las diferentes circunstancias de cada persona. Aseguran que además esta medida llevará a miles de personas inocentes a la cárcel durante años. Por último, algo que no podía faltar en el régimen de excepción ordenado por Bukele es la constante persecución y censura a diferentes personas que han criticado las medidas del presidente. Otro caso de represión que comienza a sonar en el país es el del periodista Víctor Barahona, quien fue detenido hace un año.
El motivo de su arresto fue como el de cientos de salvadoreños detenidos por el régimen de excepción. Barahona tiene un tatuaje artístico de una flor, pero para la policía el tatuaje hacía referencia a una banda criminal. Al salir de la cárcel, el periodista dijo en una rueda de prensa de la mano de la Asociación de Periodistas de El Salvador que lo habían torturado. Después, el gobierno de Bukele intentó meterlo una vez más a la cárcel, pero falló, y ahora Víctor Barahona tiene prohibido hablar en medios de comunicación o foros sobre su caso. Dime tú, ¿qué opinarías de tener un régimen de excepción en tu país? ¿Estarías dispuesto a que tú o uno de tus familiares pasaran 10 o 20 años en la cárcel siendo inocentes?